Universidad IEXPRO, Maestría en Educación. Muy buen día. Soy la alumna María Irene Sánchez Oliva y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles mi tesina, la cual lleva como título La evaluación como instrumento para implementar estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Primaria Manuel José Otón. Mi asesor fue el doctor Julio Antonio Serrano de los Santos. En el capítulo 1, con respecto al planteamiento del problema, vamos a visualizar cómo en la Escuela Primaria Manuel José Otón, la cual se encuentra ubicada en el municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México, al aplicar la evaluación diagnóstica en cada nuevo ciclo escolar, los resultados no son los idóneos, es decir, no son los esperados de acuerdo a los resultados que se dan al final de cada ciclo escolar, y de ahí que surge la incógnita de qué es lo que está pasando en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, nos planteamos las preguntas: ¿cómo podría el docente convertir la evaluación en una herramienta constante para reforzar el conocimiento durante todo el ciclo escolar? ¿Cuáles son las debilidades que presentan los docentes frente a la utilización correcta de los resultados de las evaluaciones? El plantear una justificación de acuerdo a la forma en que los estudiantes están adquiriendo los conocimientos y habilidades, es decir, cómo se les está impartiendo el conocimiento, qué es lo que está haciendo que ese proceso tenga muchas debilidades y que al inicio de un ciclo escolar pues se muestren los resultados no esperados. De ahí que estamos viendo que posiblemente el docente es el que no cuente con la suficiente información adecuada para utilizar la evaluación como un instrumento que conlleve a mejorar ese proceso de aprendizaje-enseñanza en los alumnos. O también puede ser el tiempo, de que no hay un intercambio de conocimientos entre pares, o la cantidad de alumnos que se puede estar llevando en cada grado. Para ello planteamos un objetivo general, el cual consiste en evaluar el interés del profesorado en el conocimiento de los procesos de evaluación, para proponer e implementar y diseñar diversas estrategias que les permitan fortalecer las debilidades de sus alumnos con precisión a lo largo del ciclo escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, vamos a plantear procesos de aprendizaje en los que los docentes tengan a desarrollar tareas genuinas de investigación y de construcción del conocimiento que les permitan ampliar su perspectiva de sus herramientas empleadas al impartir el conocimiento a sus alumnos. También así proponer nuevas estrategias profesionales al personal docente desde su propia introspección de práctica para enriquecerla a partir de emplear las diferentes modalidades de lo que es la evaluación. En el capítulo 2, en el marco teórico, vamos a tener como punto principal lo que es la evaluación. ¿Qué entendemos por evaluación? Para ello, Mora nos explica que la evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos, objetivos de la institución, tales como el obtener un control, una mediación, el enjuiciamiento de la validez del objetivo o la rendición de cuentas. Aquí nos estamos dando cuenta que la evaluación debe de ser tomada como una información vigente durante todo un ciclo escolar que te va a ayudar a mejorar el trabajo dentro del aula. Para lograr esto, vamos a entender también lo que es la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en la enseñanza y el aprendizaje. Recordemos que la enseñanza es un proceso en el cual, si lo damos de forma correcta en el aula, va a tener conocimientos significativos en la vida del estudiante. Así también el aprendizaje como un modelo, como una forma de un constante cambio de lo que ya se sabe, y de acuerdo a lo que se le va proporcionando al alumno, se va mejorando ese aprendizaje, se va sustituyendo aprendizaje anterior con aprendizaje nuevo. La evaluación de la enseñanza y el aprendizaje es muy importante porque ahí me voy a dar cuenta cuáles van a ser mis debilidades y en dónde puedo utilizarlo. Tal como lo señala Castro y Martínez, la evaluación de los aprendizajes tiene como función principal proporcionar elementos que retroalimenten el proceso enseñanza-aprendizaje a lo largo del periodo en el que se está dando y no solo al final como una simple calificación.
De ahí la importancia de tener bien establecido lo que es la evaluación educativa, lo que es la evaluación del aprendizaje, lo que es la evaluación por competencias y lo que son las características de la evaluación. En el capítulo 3 vamos a manejar lo que es la metodología. Aquí en la metodología marcamos lo que es el paradigma, que lo vamos a hacer de forma interpretativa, ya que de acuerdo a Hernández en 2011 él señala que esta es la solución de un problema aún no resuelto, constituye un punto de partida de una investigación para lo cual los resultados pueden ser interpretados de forma cualitativa. En cuanto al tipo de investigación, que es la exploratoria. ¿Por qué? Porque aquí nos va a dar la opción o los resultados nos van a dar prioridad para poder aplicar resoluciones. Zafra en 2006 dice que propone que este tipo de investigación es el más adecuado, ya que ve al estudio de la sociedad como un factor que determina las soluciones a problemas, dando resultados aplicables que se puedan visualizar. En cuanto a la población, muestra y sujeto, vemos que la muestra, según Espinosa 2006, va relacionada con la cantidad que se pretende estudiar, considerando que muestra es la parte representativa. Y además la población es una porción del estudio y del muestreo. Por ello, vamos a trabajar con los 20 docentes de la escuela, quienes son en este momento los más idóneos para sacar o obtener la información. El instrumento que utilizamos fue el cuestionario, ya que este es considerado como un conjunto de preguntas estructuradas de forma coherente y secuenciadas, que desde mi punto de vista fue el mejor instrumento que pude haber aplicado. Así como lo señala García, que afirma que es una herramienta enriquecedora para la investigación, la cual consiste en una serie de preguntas e indicaciones con el propósito de obtener información de lo que se pretende estudiar o conocer. Estos están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de todas sus respuestas. De ahí la importancia de que yo le vi y por eso lo retomé para esta investigación. En mi método de análisis que retomé fue el método cualitativo, ya que este busca un sentido profundo en cuanto a la información que se le da, y de ahí la importancia para lo que es la evaluación educativa. Tal como lo señala Pisa, Ameneica y Beltrán en 2019, los métodos cualitativos de investigación están compuestos por un grupo de técnicas que utilizan una variedad de herramientas para recopilar datos y construir una teoría fundamentada. En el capítulo 4 ya vamos con nuestros resultados, conclusiones y recomendaciones. Para esto, como les había mencionado anteriormente, utilicé un cuestionario el cual fue aplicado en la plataforma de Google y nos arrojó resultados muy significativos. Por ejemplo, cabe señalar que este cuestionario fue aplicado a los 20 profesores frente al grupo que trabajan en la escuela primaria Manuel José Otón, lo cual tenía como objetivo, como propósito, ver qué tanto sabían utilizar la evaluación y para qué la utilizaban y cuáles eran los obstáculos que se encontraban al utilizar esta herramienta. Aquí nos dimos cuenta que muchos docentes o carecían de una información total de lo que es la evaluación en sí, lo que es los tipos de evaluaciones que hay, o aunque lo sabían, se les complica por la cantidad de alumnos que tienen, o que a veces lo ven como una carga más de todo lo que ya tienen que elaborar en su cotidianidad en el aula. Por ello, pues sí se les dificulta el realmente aplicar una evaluación significativa que les dé herramientas para un análisis profundo sobre la forma en que su grupo está aprendiendo y con ello poder implementar estrategias que puedan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de una pregunta fue el de qué sabían acerca de lo que es la evaluación.
Aquí se indaga la forma en que los docentes conceptualizan a la evaluación y vemos, nos arroja que el 45% de los docentes entrevistados consideran que una evaluación solo es para otorgar una calificación al final de un periodo escolar, es decir, únicamente la utilizan para eso. Y no nada más en el periodo, sino en el bimestre o hasta para un determinado proyecto, nada más para otorgarle una calificación y tener más o menos un panorama general de cómo está el alumno adquiriendo ese aprendizaje. Pero el 25% opinó que es una oportunidad para hacer un análisis de conocimiento. De ahí el que sea la importancia de que los demás maestros puedan utilizar esta información de esa forma y darle un giro diferente a lo que es la evaluación y que con ello lleve resultados más benéficos tanto para alumnos como para la institución en general, de acuerdo a la forma en que se está estableciendo el aprendizaje. Bien, el 30% de los profesores entrevistados utiliza la evaluación como mera forma de otorgar nada más así, simplemente una calificación. Es decir, aplican su examen, lo califican, dan la calificación y para ellos eso es la evaluación. No la analizan, no reflexionan, no visualizan cada aprendizaje de cada alumno para ver la forma en que se le puede ayudar o que se puedan sugerir acciones para el siguiente ciclo escolar para que el siguiente docente pueda de alguna forma enriquecer ese proceso que se está llevando. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo vemos aquí las debilidades que pueden surgir. Bien, ahora en mis conclusiones llegué a lo siguiente. Al realizar la revisión de los cuestionarios y la información que se me arrojó, vi cómo la mayoría de los docentes no maneja la evaluación correctamente porque no conoce todo su procedimiento o por falta de ejercitarlo, o se le dificultan las herramientas, o desde su punto de vista conlleva mucho trabajo, o también la cantidad de alumnos que se manejan. Al inicio yo me hice la pregunta de cómo podría el docente convertir la evaluación en una herramienta constante para reforzar el conocimiento durante todo el ciclo escolar. A lo que se me respondió de que lo podría hacer a partir de conocer a profundidad el uso de la evaluación en sus diferentes modalidades. La otra cuestión fue ¿cuáles son las debilidades que presentan los docentes frente a la utilización correcta de los resultados de las evaluaciones? Ahí lo que yo pude deducir de acuerdo a la información que me dieron los docentes es de que una es la falta de conocimiento en cuanto a sus modalidades. Dos, el tiempo en que se tarda en aplicar realmente lo que es una evaluación y la cantidad de alumnos que tenemos en cada grupo obstaculiza que realmente día con día se aplique el procedimiento que debe de llevar una evaluación, ¿sí? Entonces, al plantear mis objetivos, al ver las respuestas de mis preguntas, que veo que sí se respondieron de acuerdo al cuestionario que apliqué, y a la hora, al hablar de mis objetivos, mi objetivo general que yo puse, que era evaluar el interés del profesorado en el conocimiento de los procesos de evaluación para proponer e implementar y diseñar diversas estrategias que les permitan fortalecer las debilidades de sus alumnos con precisión a lo largo del ciclo escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es de que efectivamente al yo ver los resultados o la información que me dio el cuestionario que yo apliqué, pude deducir que efectivamente el docente se enfrenta a diversos obstáculos que lejos de
invitar a cada docente a utilizar correctamente la evaluación lo aleja cada vez más, ¿sí? Entonces, en un objetivo específico en el cual yo puse el de plantear procesos de aprendizaje en los que los docentes tengan a desarrollar tareas genuinas de investigación y de construcción del conocimiento que les permitirá ampliar su perspectiva de sus herramientas empleadas, es decir, que el docente tenga ese dominio del proceso de enseñanza, de evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje, para que pueda aplicarlo, no importando la cantidad de alumnos que tenga, los tiempos o en los momentos que los esté aplicando, ¿sí? Entonces, si el maestro llegase a conocer todo ese tipo de información de forma correcta, puede lograr esa utilización correcta de la información que arroja una evaluación para poder diseñar con más herramientas didácticas una clase en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente sea significativo para el alumno. Por último, en otro de mis objetivos es proponer nuevas estrategias profesionales al personal docente desde su propia introspección de su práctica para enriquecerla a partir de emplear las diferentes modalidades de la evaluación. Es lo que yo comentaba, de que efectivamente ellos me dan la información, los cuestionarios, en el momento de comparar y analizar la información de los cuestionarios que yo apliqué, deduzco que efectivamente el docente está en la mejor disposición para poderse actualizar, ya sea de por cursos, por muchas, por intercambio de material y por otras circunstancias para poder mejorar este trabajo y que el alumno no nada más se quede con el aprendizaje, entre comillas, adquirido en el aula, sino que lo pueda aplicar de tal forma que cuando se le presente una evaluación, los resultados realmente arrojen lo que el alumno sabe. Entonces, de ahí parto para mis recomendaciones que doy después de hacer esta investigación y de hacer este trabajo. Parto de que el establecer cursos dirigidos a docentes de educación primaria, en específico de la Escuela Primaria Manuel José Otón, donde se nos enseñe a utilizar la evaluación en todas sus modalidades, en todos sus tiempos, de tal forma que el docente, al momento de aplicarlo, pueda irse guiando y con el tiempo manejarla de forma correcta para obtener esa información que le va a ser de mucha utilidad. Dice, para esto hay que coordinarnos con nuestras autoridades competentes, que serían directivos, supervisores, en donde se nos den algunos espacios para que este tipo de información pueda llegar a nosotros, ¿sí? Ahora, no nada más vale de que, como decían algunos docentes en las entrevistas que realicé por medio de los cuestionarios, de que no nada más ya me quedo con la información, porque te surgen muchas dudas de las cuales tienes que compartir con otras personas para poder establecer e intercambiar materiales y opiniones, sugerencias de cómo manejar mejor una evaluación para tener más amplia la información y con ello mejorar tus clases, reforzar esas debilidades y lo más importante, que los alumnos adquieran un conocimiento realmente significativo, que no nada más les sirva para pasar en ese momento un examen, sino que quede y que aunque pase cierto tiempo, ellos puedan seguirlo aplicando. Esto es más que nada lo que se lleva, lo que se pretende, o lo que los docentes de la Escuela Primaria Manuel José Otón buscan, ¿sí? Que ya una vez que podamos establecer esa información, aplicarla, intercambiarla y compartir esas bondades que ofrece el aplicar una buena evaluación en todas sus modalidades. Les agradezco su atención. Gracias. Que sigan teniendo un excelente día.